Buenas tardes, doctor. Sí se escucha. Bueno, sí se le escucha. Buenas tardes, Muy bien. doctor. Sí se le escucha. Gracias. Ya. Mire, mi nombre es Carlos del Águila Villar. Yo soy médico egresado de la Universidad Villarreal, de la promoción 15. Soy profesor principal en este momento de la Facultad de Medicina hace muchos años atrás. Ya van un poquito más de 40 años en la universidad. Y estoy encargado del curso de nutrición médica. Entonces, el curso lo vamos a iniciar hoy día. Ya hablé con el delegado y hemos coordinado que las teorías van a ser los días viernes a esta hora aproximadamente. Y entonces vamos a hacer la primera sesión. Esto también incluye seminarios que los van a desarrollar en grupos a cargo de un profesor por grupo. Entonces, al final van a tener su nota de teoría y el seminario que va a evaluar nivel de conocimiento, presentación, grado de conocimiento, etcétera, ¿no? Todo lo que se evalúa en el seminario. Entonces, vamos a comenzar. Voy a primero a compartir, permítanme un ratito. ¿Me avisan si se ve? Sí ¿Se ve? Ya, ¿pasa la lámina? ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa? ¿Está cambiando de diapositiva, doctor? Sí, estoy cambiando. No pasa, ¿no? No. Ah, ya, ese es el problema de siempre. El problema de siempre. Ahorita lo solucionamos. Ok. Un ratito. Es el problema de siempre acá. Ahora sí ven. ¿Ven la pantalla? ¿Me confirman? Correo institucional. Sí, se ve la página de la universidad, doctor. Ah, no. Espérense un ratito. Algo está pasando. Espérense un ratito. A ver, vamos a ver. Esta no es mía. No sé por qué aparece esto. Qué raro. A ver, vamos a ver. ¿Ahora se ve? ¿Se ve? Sí, doctor. ¿Puede cambiar de diapositiva? A ver, ya estoy cambiando. ¿Se ve? Sí, todo correcto. Ya, ok. Entonces, este curso se denomina nutrición médica y en realidad era la parte que correspondía a la asignatura de bioquímica y nutrición. Entonces, ahora está partido. Entonces, esta parte de la nutrición es una ciencia en realidad transversal, porque en las diferentes asignaturas ustedes siempre van a tocar un tema de nutrición. Por eso es que la sumilla dice bien clara, es finalidad proporcionar los conocimientos, ¿no? Perdón. Proporcionar los conocimientos sobre la composición y propiedades de los nutrientes y los alimentos, así como las bases bioquímicas de la utilización y adecuación en el organismo,
en base al análisis de los requerimientos corporales, teniendo como pilar fundamental el metabolismo de glúcidos, lípidos, aminoácidos, vitaminas, minerales, cuyo objetivo primordial es orientar hacia una conducta alimentaria saludable. ¿Esto qué quiere decir? Que el estudiante de medicina debe conocer cómo el organismo utiliza los nutrientes en su beneficio. Y eso implica ver cómo se digieren, cómo se absorben, cómo se utilizan, en qué funciones cumplen y cómo se satisfacen los requerimientos de estos nutrientes con la alimentación, y también ver cómo influyen ciertas cabos que están sumándose, como el ambiente y otros temas que vamos a desarrollar. Este curso tiene 2 créditos en el currículum actual. En el currículum 9 ya tiene 4 créditos. Entonces, vamos a desarrollarlo, y en esta asignatura colaboran el doctor Helio Figueroa, el doctor Eliezer Bravo Benítez, el doctor Miguel Mesa Díaz, el licenciado César Martínez Valdivia y el doctor Víctor Vargas Bellina. Entonces, estos son los profesores que vamos a tener a cargo esta asignatura, y en este grupo de profesores vamos a distribuir los alumnos en seminarios. Cada grupo de seminario ya coordina directamente con su profesor para que vean las sesiones que vamos a desarrollar. Bien, ahora, el contenido del curso incluye 4 capítulos, ¿no? En la primera unidad se tocan básicamente algunos tópicos conceptuales, nutrientes, alimentos, su interrelación con el metabolismo, comportamiento alimentario, hambre, apetito, los componentes energéticos y las recomendaciones de energía. En la unidad 2, hay ya un plan dirigido a desarrollar para conocer el rol de las proteínas en nutrición, el rol de los carbohidratos, el rol de los lípidos y la importancia de la fibra dietaria en la alimentación. A continuación, la unidad 3 se refiere a los alimentos reguladores, que prácticamente son las vitaminas y los minerales. Y finalmente, la unidad 4 es como un capítulo o una unidad complementaria a los conceptos ya vertidos, y que se dedican a la evaluación del estado nutricional, nociones de dietoterapia, programación metabólica, alimentos transgénicos, y esos son el contenido del curso. La evaluación, como les dije, va a ser mediante los exámenes parciales. Van a ser 4 exámenes parciales, ¿no? Y el último lo vamos a considerar como examen final, pero en realidad tienen el mismo porcentaje. Y los trabajos académicos se refieren, pues, a los trabajos que hacen con los grupos de seminario. Bien, cuando uno se introduce en el campo de la nutrición, uno se da cuenta que muchos aspectos relativos a la nutrición y a la salud humana fueron vertidos por personajes famosos hace miles de años atrás, como por ejemplo, hace 2400 años Hipócrates dijo que tu alimento sea tu medicina. Y eso es una gran verdad. El médico tiene que fomentar una alimentación saludable en el paciente, porque eso va a hacer que el paciente controle su enfermedad, cure su enfermedad y, lo más importante, prevenga la enfermedad, de tal manera que tenga una adecuada calidad de vida. Y esa es una de las funciones que tiene el médico en su carrera. Entonces, ¿cuál es el concepto de nutrición? Fíjense este concepto. Es el conjunto de funciones armónicas y coordinadas entre sí que tienen lugar en todas y cada una de las células del organismo, y de las cuales depende la composición corporal, la salud y la vida misma. Esto implica
recordar que hablar de nutrición es hablar de un fenómeno celular y por eso es que tenemos que comprender qué pasa con la célula cuando necesita captar nutrientes en cantidades aumentadas, como sucede en situaciones críticas de enfermedad. No es lo mismo un paciente sano que un paciente enfermo, incluso un paciente enfermo que está en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, todo el metabolismo varía y el médico debe conocer cómo se altera el metabolismo para tratar de satisfacer los requerimientos nutricionales. Entonces, recuerden que este es un concepto que implica fenómeno celular. El concepto de la alimentación, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alimentación? Es el acto de proveerse de alimentos que requieren la selección de alimentos, prepararlos y posteriormente consumirlos. ¿Y qué incluye todo este proceso de alimentación? La ingestión, la degustación, la masticación, la deglución, la digestión gástrica e intestinal. Todo eso implica la alimentación. Pasado esto, ya viene el fenómeno nutricional, como la célula capta esos nutrientes que son digeridos. Entonces, cuando hablamos de problemas de alimentación, hablamos de problemas de repente en la selección de alimentos, problemas en la preparación, problemas en el consumo de alimentos, problemas en la ingestión, en la degustación, pasticación, insalivación, deglución y digestión. A eso implica cuando hablamos problemas de alimentación. Por eso que ustedes van a escuchar muchas veces problemas de alimentación y nutrición. Al menos alimentación incluye esto. Bien, y por eso es importante recordar la cadena de la alimentación. ¿Cuál es la cadena de la alimentación? La producción de alimentos, el transporte de alimentos, el almacenamiento de los alimentos, la distribución, la manipulación industrial y la preparación culinaria. Es decir, todo esto incluye esa cadena de alimentación. Cuando uno habla de problemas de alimentación, también debe incluir la cadena de alimentación. Porque una familia puede no alimentarse porque falta la producción. Un pueblo o un grupo familiar de repente no se alimenta porque falta transporte, como sucede a veces en las huelgas, ¿no? O cuando están mal almacenados, o cuando están mal distribuidos los alimentos, o cuando están manipulados de manera inadecuada, o cuando no están preparados culinariamente. Entonces, todo eso implica problemas en la alimentación. Bien, ahora, ¿cuáles son las características del proceso de alimentación? Es decir, ¿cómo debe ser un proceso de alimentación? La alimentación debe ser adecuada en cantidad, en calidad, debe ser accesible, es decir, debe estar a la mano de la persona, del grupo familiar, debe ser variada, porque tiene que cubrir los diferentes grupos de macronutrientes, minerales, vitaminas. Tiene que ser suficiente para cubrir esas necesidades. Y algo importante, tiene que ser inocua para que no merme el estado de salud de la persona. De ahí la importancia de recordar las leyes de la alimentación. ¿Cuáles son las leyes de la alimentación famosas que ya sabemos desde hace muchos años atrás? La ley de la cantidad, la ley de la calidad, la ley de la armonía y la ley de la adecuación. ¿Cuál es la ley de la cantidad? La cantidad que nosotros debemos ingerir debe ser lo suficiente para satisfacer nuestros requerimientos. Y no solamente en cantidad, sino adecuada calidad. Y eso incluye a la ley de la calidad. Y los nutrientes tienen que estar en armonía para que no se interfieran en la absorción o utilización en el tubo digestivo o en la misma célula. Y tienen que estar adecuados a la fisiología del organismo, porque yo debo poder ingerir, masticar, digerir, absorber ese alimento, porque si no es eso, no es adecuado a mi plan de alimentación. Entonces, estas son las famosas leyes de la alimentación: cantidad, calidad, armonía y adecuación. Sigamos con los conceptos, porque tenemos que afinar los conceptos. ¿Qué cosa es dieta? Muchas veces ustedes han escuchado la palabra dieta por parte de un médico y al hablar de dieta prácticamente estamos hablando de tratamiento y eso no es así. O sea, sigue tu dieta. A ver,
voy a estar de dieta, ¿no? Yo estoy haciendo dieta. Esos no son conceptos reales, porque dieta, ¿qué implica? Dieta es lo que una persona consume de manera habitual en el curso del día. Incluye los tiempos de comida. ¿Cuáles son los tiempos de comida? Desayuno, almuerzo, cena y refrigerio. Entonces, por ejemplo, el delegado tiene su patrón de alimentación, que es lo que consume en el desayuno, almuerzo, cena, refrigerio. Esa es su dieta. Otra cosa es que la dieta sea adecuada o no adecuada. Otra cosa es que la dieta sea hipercalórica, hipocalórica, hiperproteica, hipograsa, hipergrasa. Es decir, ahí ya vienen las características que uno le da a la dieta. Pero la palabra dieta simplemente significa lo que uno consume de manera habitual en el curso del día, mal o bien. En este quehacer de estructurar la dieta de un individuo, siempre uno tiene que tratar de fomentar el comer saludable. Y de ahí viene el concepto del plato del bien comer. Este es el famoso método del plato, que es muy famoso, muy difundido para tratar de enseñar a los pacientes cómo deben ingerir los alimentos, ¿no? Incluso ustedes tienen ahí una página donde pueden revisar más conceptos al respecto. Pero acá les dice cómo deben mezclar los cereales, las leguminosas y los alimentos de origen animal, junto con las verduras y las frutas, ¿no? Esta es la mezcla adecuada del plato del bien comer, ¿no es cierto? Y esta es la manera como uno plantea la distribución de los alimentos y enseña a los pacientes para que se alimenten de manera adecuada. Les pido que revisen esta web que está abajo. Ya le voy a pasar la PPT al delegado para que vuelvan a revisar esta clase de hoy. Bien. ¿Qué cosa es nutriente y qué cosa es alimento? Ya hemos visto qué cosa es dieta. Ahora, ¿qué cosa es nutriente y qué cosa es alimento? Miren, nutriente es toda sustancia con energía química almacenada capaz de ser utilizada por el organismo como energía metabólica, cuya carencia o exceso en la alimentación causa necesariamente enfermedad. Nutriente, en el léxico de los bioquímicos, es sustrato, pero en el léxico de los nutriólogos es nutriente. Y todo nutriente, la carencia de ese nutriente o el exceso de ese nutriente siempre altera el estado de salud. Por ejemplo, la deficiencia de hierro causa enfermedad. El exceso de hierro causa enfermedad. La deficiencia de zinc causa enfermedad. El exceso de zinc causa enfermedad. La deficiencia de energía repercute en la función del organismo. El exceso de energía causa obesidad, por ejemplo. O sea, eso hace que estos conceptos caigan dentro de lo que es nutriente. Toda sustancia con energía química almacenada capaz de ser utilizada por el organismo como energía metabólica y cuya carencia o exceso en la alimentación causa necesariamente enfermedad. Y entonces, ¿qué es alimento? Porque nosotros ingerimos alimentos. El alimento es el vehículo habitual de los nutrientes, así como de otros compuestos que desempeñan una función en nutrición. Entonces, nutriente es una cosa y alimento es otra cosa. El alimento contiene a los nutrientes. Los nutrientes están dentro de un alimento. ¿Cuál es la mejor manera de ingerir los nutrientes? Es a través de los alimentos. Claro, nosotros utilizamos suplementos, ¿no? Con cápsulas, vitaminas, jarabe, pero la mejor manera y la manera fisiológica de ingerir los nutrientes es a través de los alimentos. Y un hecho importante es que efectivamente que un plan de alimentación o dieta, porque la dieta también se llama plan de alimentación o alimentación cotidiana, puede estar exenta de alimentos, pero no de nutrientes. Es decir, yo podría en un caso extremo no ingerir alimentos, pero tengo que ir a coger el nutriente.
Entonces, y eso es lo que ustedes ven cuando las personas viajan al espacio, les separan los nutrientes de manera específica en cápsulas, en tabletas, etcétera, para que no haya pues una situación que les provoca alteraciones gastrointestinales, porque no sabemos cómo es la respuesta ahí arriba. Entonces, el plan de alimentación o dieta puede estar en centro de alimentos, pero nunca de nutrientes. Por eso que uno tiene que buscar alimentos ricos en nutrientes, porque los alimentos que no son ricos en nutrientes son alimentos chatarra. Es la chatarra, ¿no? La papita frita, por ejemplo, no es un nutriente, no tiene mucho nutriente, tiene fritura, grasa saturada. Ya vamos a ver qué elementos son los que perjudican la salud del humano. ¿Cómo se clasifican los nutrientes? Los nutrientes tienen diversas maneras de clasificarse. Esta es la más sencilla: nutrientes energéticos, nutrientes estructurales y nutrientes reguladores. ¿Cuáles son los nutrientes energéticos? Aquellos que constituyen fuente de energía que será utilizada en las funciones orgánicas, como es el caso de los carbohidratos y grasa. Es decir, estos dos macronutrientes son los predilectos a ser fuente de energía: carbohidratos y grasas. ¿Cuáles son los nutrientes estructurales? Son los nutrientes constituyentes de la célula, los que ayudan a formar la estructura celular. Y ahí está el agua, porque el agua provee protones, provee hidrógeno, y el hidrógeno favorece la estructuración de las proteínas, la estructura de las proteínas, el nivel secundario de las proteínas. Es decir, por eso es importante el agua para la estructura de las proteínas. Ahí están los minerales que forman parte de esto y las proteínas mismas. Y finalmente, ¿cuáles son nutrientes reguladores? Los reguladores son aquellos que regulan los procesos metabólicos. Y ahí también está el agua, porque el agua tiene rol estructural y rol regulador, porque favorece el proceso metabólico, la difusión de nutrientes. Ahí están las vitaminas también, que catalizan muchas reacciones químicas. Y ahí están los minerales, que activan muchos sustratos, etcétera. Ya lo vamos a ver. Entonces, esta es la manera más sencilla y creo la más importante para recordar cómo se clasifican los nutrientes. Nutrientes energéticos, nutrientes estructurales y nutrientes reguladores. Bien, ¿cuáles son los tiempos de la nutrición? Si nosotros queremos tener un orden de cómo el alimento es utilizado por el organismo, tenemos un primer tiempo. Cómo el humano maneja los alimentos, cómo es el manejo de los alimentos. Esa es la alimentación, ¿no? Desde la producción, transporte, la cadena alimentaria, todo lo que hemos dicho. Ese es el primer tiempo, cómo el humano maneja los alimentos. Un segundo tiempo, cuando ya están los nutrientes dentro, cómo es el metabolismo intermediario, cómo los nutrientes se introducen en las diferentes vías metabólicas y son utilizadas como sus productos en beneficio de la función del organismo. Y el tercer tiempo es la excreción de productos de desecho. Y ahí tenemos esquemáticamente lo que vamos a revisar con los macronutrientes, especialmente los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Es decir, cómo se manejan los alimentos ricos en carbohidratos, en proteínas, en grasa, cómo esos macronutrientes son utilizados en las diferentes reacciones metabólicas y cómo derivan en productos de desecho para ser eliminados por el cuerpo. Entonces son 3 tiempos de la nutrición. De ahí la importancia de ligarla siempre a la bioquímica, porque estamos metidos en el metabolismo, ¿no? El médico hoy en día, más aún hoy en día, debe recordar la bioquímica, la biología molecular, porque estamos en una época donde la nutrigenómica, nutrigenética, la biología molecular nos ha permitido avanzar tremendamente a favor de la salud de los pacientes. Entonces tenemos que conocer las vías metabólicas, ¿no? Y ahí viene la palabra metabolismo. ¿Cuál es el concepto de metabolismo? Se conoce con el nombre de metabolismo a las transformaciones químicas que sufren los nutrientes en los tejidos
una vez superados los procesos de digestión y absorción correspondientes. Este metabolismo incluye reacciones que degradan los sustratos o nutrientes y que se utilizan fundamentalmente para obtener energía, es decir, catabolismo. Y además de reacciones tipo biosintética, por las que se forman diversas biomoléculas utilizando parte de esa energía, anabolismo. Es decir, tiene que haber catabolismo para producir energía y esta sea utilizada en las vías anabólicas, ¿no? Si uno quiere que un tejido se forme, funcione, tiene que tener energía para que esa energía sea utilizada en la formación de productos a través del anabolismo. Entonces, en cambio, un enfermo está más a predominio de catabolismo que anabolismo. Por eso es que ese enfermo en la cual prime el catabolismo, uno tiene que hacer el soporte nutricional para asegurar que el catabolismo no altere la composición del cuerpo, porque ustedes ven que los pacientes que se hospitalizan tienen más catabolismo, porque así es, la enfermedad es hipercatabólica, consuma al paciente, los hace bajar de peso. Por eso es importante mantener el aporte de nutrientes para que ese paciente no merme su estado nutricional. Eso también lo vamos a revisar. Bien. Entonces, todo este esquema de utilización de nutrientes nos vamos a introducir a diferentes tejidos, diferentes vías metabólicas, pero de la perspectiva nutricional, ¿no? Y vamos a correr en paralelo a sus clases de bioquímica, ¿de acuerdo? Clases de bioquímica que vamos a desarrollar, porque yo también participo en ese curso, y vamos a tratar de inmiscuirnos en esto, lo que se llama la bioquímicalandia, en relación a la nutrición. Ahí tenemos que revisar la utilización global de los macronutrientes. Ya vamos a ver en el segundo capítulo cómo se utilizan los carbohidratos, cómo se utilizan los lípidos, cómo se utilizan las proteínas y qué debo yo hacer para satisfacer mis requerimientos de estos macronutrientes, ¿no? Porque estos están distribuidos de manera homogénea. Un sujeto de 70 kilos, más o menos, esta es la ingesta de grasa, hidratos de carbono, de proteínas, este es el consumo de oxígeno. Todo esto es sujeto al metabolismo, utilizando corporalmente los macronutrientes, y estos son los productos de desecho como consecuencia de la utilización de estos macronutrientes. Fíjense cómo acá está el tercer tiempo, ¿no? Acá está el segundo tiempo, y acá más o menos está el primer tiempo de la nutrición. Entonces tenemos que desmenuzar cada uno de estos detalles. Por eso estamos obligados a recordar las vías metabólicas, que las vamos a hacer poco a poco, junto con el curso de bioquímica, cómo se utilizan las grasas, cómo se utilizan los carbohidratos, cómo se utilizan las proteínas, cómo hay vías metabólicas que se activan cuando hay oxígeno, y si no hay oxígeno también hay algunas salidas. Todas estas fases de que vamos a tenerlas de diferente manera distribuida en el cuerpo, vamos a revisarlas y tenemos que consolidar conceptos. Este metabolismo de intermediarios, que obliga a revisar, pues, como les dije al comienzo, desde la ingesta, ¿no? Cómo se ingiere, cómo se degradan, cómo se transportan. Eso lo vamos a ver en las grasas, las lipoproteínas, o de repente el rol transportador de las proteínas, o cómo se, o cómo se moviliza la glucosa cuando no hay aporte energético de la dieta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y revisar. Bien, entonces, todo esto nos obliga también a tener claro el concepto de qué es requerimiento nutricional, ¿no? Y qué es requerimiento de recomendación nutricional. ¿Qué cosa es requerimiento nutricional? Son las necesidades fisiológicas de un individuo en un momento dado
de un nutriente determinado para asegurar un buen funcionamiento orgánico y la necesaria actividad física y mental de acuerdo a sus características particulares. Es decir, acá hablamos de las necesidades de un individuo. De otro lado, las recomendaciones no hablan de un individuo, sino hablan de una población. Se refieren a niveles de ingesta de algunos nutrientes esenciales que se consideran adecuados para cubrir las necesidades nutricionales conocidas de prácticamente todas las personas sanas del grupo. En consecuencia, resultan necesidades superiores al promedio de los requerimientos. ¿Y por qué sucede eso? Porque el promedio está acá. ¿Cuál es el punto de corte extremo de un promedio? Es las más menos 2 deviaciones estándar. Entonces, si yo tengo claramente cuánto consume, por ejemplo, de hierro un grupo poblacional, voy a tener una media, ¿no? Una mediana. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, la mayor parte en promedio consumen 8 miligramos de hierro al día, pero hay que consumen más. ¿Cuánto por encima de eso es normal? Puede ser hasta 18. ¿Cuánto por debajo debe ser lo mínimo? Puede ser hasta 5, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para cubrir a toda la población? ¿Le doy el promedio que calculo? ¿Le doy el máximo o le doy el mínimo? Le doy el máximo, porque al darle el máximo, cubro, al darle 18 miligramos, cubro al que consume 12, al que consume 8, al que consume 16, etc. Pero si le doy el mínimo, no cubre. Si le doy el promedio, tampoco no cubre al que come más, ¿no? Entonces, por eso es que las recomendaciones siempre salen por encima del promedio. Y este es un riesgo en el caso de energía, porque imaginen, no todos comemos la misma cantidad. No todos requerimos la misma cantidad de energía. Quizás una persona de menor estatura, más delgada, necesita menos energía. Pero la recomendación para esa persona puede ser alta porque estoy tomando el nivel más alto de lo que es el punto de corte. Bien, un dato importante nosotros los médicos es de ver cómo esto lo relaciono con la enfermedad. Porque yo como médico voy a tratar, en primer lugar, de prevenir la enfermedad, porque tengo que mantener la salud corporal de una persona o de una población. Claro, tengo que diagnosticar su estado de salud, tengo que tratar su enfermedad, ¿no? De manera, digamos, oportuna. Pero esta enfermedad tengo que tomar conciencia que ocasiona problemas. Y desde el punto de vista nutricional, ¿qué ocasiona la enfermedad en el cuerpo? Aumento de requerimientos. Cada vez que una persona se enferma, aumenta los requerimientos de nutrientes, aumenta la pérdida de nutrientes. Y una persona responde disminuyendo la ingesta de alimentos. Y encima, todo esto sujeto a un hipercatabolismo. Y esto es lo que sucede en una persona enferma. Entonces, ustedes comprenderán por qué el médico, cuando trata cualquier enfermedad, tiene que asegurar que lleguen los nutrientes porque están aumentados. Y tiene que asegurar los nutrientes porque están aumentadas las pérdidas. Y tiene que mejorar la ingesta, quizás no en cantidad, pero sí en calidad. Y entonces ahí hablamos de densidad energética, la densidad del plato de comida, etcétera, ¿no? Pero el concepto es que el enfermo es un sujeto con hipercatabolismo. Ese es el concepto que tienen que tener ahora en adelante, qué significa el punto de vista nutricional bioquímico un enfermo. Y para ello, en nutrición, uno trata de hacer el soporte nutricional, trata de llevar a buen puerto esa enfermedad por la cual pasa la persona, ¿no? Entonces uno tiene que usar estrategias nutricionales. ¿Cuáles son las estrategias nutricionales conocidas en nutrición? La diversificación, que es diversificar y tomar diferentes grupos de alimentos. La fortificación, ¿no? Que es prácticamente agregar en alta concentración un nutriente en un alimento que no lo tiene, o enriquecimiento, que también es agregar un nutriente, pero a un alimento que ya lo tiene, o sea, es enriquecer nada más. Una cosa es enriquecer y otra cosa es fortificar. Cuando yo fortifico un alimento, agrego a ese alimento un nutriente que no lo tiene, pero que es importante.
Ese es fortificar un alimento. Pero también agarro un alimento que de repente tiene hierro, pero le agrego más hierro, lo enriquezco de hierro, enriquecimiento, diversificación, fortificación, enriquecimiento, suplementación cuando yo utilizo algo adicional al plan de alimentación. No utilizo un alimento, como en el caso de la fortificación o enriquecimiento, sino capsulitas, utilizo pastillas, jarabes, y ahí por medio de eso introduzco el nutriente. Y también esas fórmulas, ¿no? Fórmulas que ustedes han visto, que hay muchas fórmulas de proteínas, de minerales que vienen en polvo, etc. Eso es para suplementar, ¿no? Eso es adicionar. Y complementación es mezclar dos alimentos que se complementan. Por ejemplo, arroz con menestra. Al arroz le falta un aminoácido que tiene la menestra. Y a la menestra le falta un aminoácido que tiene el arroz. Se mezclan y forman una proteína ideal. Leche y avena. La leche le falta un aminoácido que tiene la avena. A la avena le falta un aminoácido que tiene la leche. Se mezcla la leche con avena y da una proteína más formada, más completa. Ese es complementar, cuando utilizo dos alimentos para que se ayuden a asegurar la ingesta de nutrientes. Entonces, esas son las estrategias nutricionales en líneas generales. Acá ustedes pueden ver que la fortificación, según el Codex Alimentario, ¿no? Lo toma como también enriquecimiento, pero ya saben la pequeña diferencia, que es la adición de uno o más nutrientes esenciales a un alimento con el propósito de prevenir o corregir una deficiencia demostrada de uno o más nutrientes en la población o en grupos específicos de población. Es una estrategia para prevenir y controlar la deficiencia de vitaminas y minerales. Es la adición de uno o más nutrientes esenciales. Puede ser uno más a un alimento, independientemente si el alimento contiene o no este nutriente. Porque si contiene, es enriquecimiento. Si no contiene, es fortificación. Por eso lo toman en ese lado, con el propósito de corregir o prevenir la deficiencia de los mismos en la población o en grupos específicos. El alimento seleccionado como vehículo debe ser consumido por la población en riesgo, porque ese es el objetivo. Entonces, esa es una manera de asegurar el aporte de nutrientes. Acá está la suplementación, es el mejoramiento de la ingesta de nutrientes a través de formas farmacéuticas por vía oral o vía parenteral, según el Códex Alimentario. Y complementación, agregar un alimento a la dieta para tratar de completar los requerimientos nutricionales de un individuo que consume otro alimento, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Cómo? ¿No te escuché? No, la suplementación es la adición de un nutriente, pero no dentro de un alimento, sino fuera, a través de cápsulas, jarabe, gomitas, etc. ¿De acuerdo? Ese es suplementar. Por ejemplo, cuando tú tomas tu suplemento de hierro, lo tomas en tabletas, ¿no es cierto? Eso es suplementar. Eso se llama suplementación. Cuando, por ejemplo, a un niño está con diarrea, le quieren dar zinc, vitamina A, le dan en capsulitas jarabe de vitamina A, zinc. Ese es suplementar. Porque fortificar es a través de un alimento. Enriquecer es a través de un alimento. Diversificar, estamos hablando de alimentos de diferentes grupos, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Delegado, ¿me ayudas a ver si hay alguna pregunta de tus compañeros? No, pero de momento no. Ya, mira, Renzo, entonces, como quedamos, las teorías van a ser a esta hora. Hoy ha sido simplemente una introducción. Ya el próximo viernes nos metemos más a fondo en el tema. Y yo en estos días te mando los grupos de seminario con los profesores y con los teléfonos para que contacten con ellos. Ellos ya saben
ya saben que tienen los seminarios. He cambiado un seminario nomás porque tengo que ir actualizando conforme avanza los conceptos. Hay uno que he puesto que son biomarcadores nutricionales, que es un tema muy interesante, que es al final y que les va a dar la idea exactamente qué biomarcadores son importantes para identificar las deficiencias nutricionales como parte del diagnóstico, parte del médico, ¿no? Entonces, yo voy a hacer eso. Si no hay preguntas de los exámenes, de los seminarios, de los profesores, no hay nada. Acá tengo 46 alumnos que han asistido a la teoría y ustedes son 51, ¿no es cierto, Renzo? Sí, doctor, somos 51. Ya. Tienes que avisar que todos deben asistir a la teoría, ¿ya? ¿De acuerdo? El primer examen son de las primeras 4 semanas. El primer examen. Porque son 4 teorías. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, Renzo, estamos en contacto. Cualquier duda o cualquier sugerencia, me la haces saber, por favor. ¿Ya? Está bien, doctor. Yo le comunico también lo que me comentan mis compañeros. Eso sería todo. Ya. Muchas gracias. Listo. Gracias. Ya nos iremos conociendo poco a poco. Y les pido, por favor, que estudien todos los días, porque el estudiante de medicina, hasta ahora, por ejemplo, yo sigo estudiando, ¿no? Yo mañana tengo una conferencia, estoy estudiando para esa conferencia. Entonces, tenemos que seguir adelante, ¿ya? Nos vemos. Chao. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Nos vemos, doctor. Hasta luego.